Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Bienvenidos a la miniserie GovTech Groundbreakers 2023, donde la tecnología se une con los gobiernos, una colaboración entre Futuro Público y Glass. Cada episodio es un coffee chat con un GovTech Groundbreaker 2023 para dar a conocer a la comunidad cómo desde sus roles fomentan la tecnología y la innovación para transformar el sector público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público. Yo soy Alberto Burst, me acompaña Ángela Galeano en la conducción y estamos hoy con Enrique Zapata. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Alberto, Ángela, estoy muy bien, mucho gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Un gustazo tenerte con nosotros, Enrique. Esta es ya la segunda vez que nos visitas, así que es un doble honor. Para los que no te conocen, bueno, tú, Enrique, eres coordinador de inteligencia de datos y GovTech y gobierno abierto en la CAF. Y bueno, estás bastante metido en el tema GovTech, has liderado varias iniciativas en este tema. Bueno, también has producido bastantes investigaciones, has generado conocimiento. Y una de estas, por donde me gustaría empezar quizás como primer punto de nuestra conversa de hoy, sería sobre una de esas iniciativas que ha sido el índice GovTech. Y la creación del índice GovTech. De repente nos puedes contar cómo crees que ha contribuido este índice al ecosistema GovTech en Iberoamérica, y no sé si tienes algo así como información valiosa que podría haber proporcionado hasta el momento. Seguro. Pues bueno, toda esta aventura de GovTech dentro de CAF, de Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, ese es el nombre completo, empieza en 2019. En 2019 juntamos y lanzamos por primera vez el equipo de transformación digital aquí dentro del banco. Y decidimos, con base en un análisis de lo que había allá afuera, de lo que hacen otros bancos, que el ecosistema GovTech era importante conocerlo y era importante apoyarlo. ¿Por qué? Porque existe una gran brecha de capacidades de uso de tecnología avanzada y tecnología exponencial dentro de los gobiernos. Salvo de gobiernos pues con muy alto presupuesto como Estados Unidos o regiones como Europa, China, Rusia, y algunos otros muy puntuales, la realidad es que la mayoría de los gobiernos, tanto nacionales y sobre todo a nivel estatal y municipal, pues no tienen estas capacidades de cómputo avanzado. No tienen las capacidades por presiones presupuestarias, porque los recursos humanos, pues les necesitas pagar mucho y se van mejor al sector privado, etcétera, etcétera. Y vimos en este ecosistema GovTech de empresas, de startups que se dedican y que tienen esta expertise de tecnología avanzada, a un buen actor que, conectado de la manera adecuada con los gobiernos, pues puede brindar estas capacidades para tener mejores operaciones, para brindar mejores servicios a la ciudadanía y pues para básicamente poner a los gobiernos en modo emprendedor y reaccionar a la sociedad que tenemos hoy en día, que es una sociedad digital, ¿no? Como parte de los primeros esfuerzos que hicimos en el área fue, bueno, necesitamos entender cómo está América Latina, porque en ese entonces, estamos hablando de 2019, no había mucho al respecto. Y entonces lo primero que pensamos fue, bueno, necesitamos un índice, necesitamos conocer la foto de cómo estamos como región. No como con la idea de comparar países, porque eso no me gusta y no nos gusta dentro del banco, sino para conocer cómo estábamos, tanto a nivel macro regional como a nivel nacional, y pues conociendo cómo estamos, pues hacer algunas recomendaciones de hacia dónde podríamos avanzar. Así nació la idea del índice GovTech 2020. Fue el primer índice GovTech que se hizo en el mundo por cualquier actor allá afuera. Ya después algunos otros nos empezaron a copiar. Y lo que nació fue el índice 2020, que se publicó ese mismo año, en donde vimos pues cómo estaban los países de la región. Y lo que nos dimos cuenta, los países de la región de Latinoamérica, más España y Portugal, porque también son miembros del banco.
Lo que nos dimos cuenta es que aún los más avanzados, siendo los europeos los más avanzados, después estaba Brasil, Chile, México, Argentina, Colombia, no en ese orden, pero más o menos en el ranking, nos dimos cuenta que también, que todavía hacía mucho por avanzar. Lo que hicimos fue desarrollar una metodología que descompone GovTech en tres grandes pilares. Por un lado, los gobiernos, por otro lado las startups y en el medio los vasos comunicantes, como yo le llamo, las contrataciones y los datos, ¿no? Que esto permite la relación entre el gobierno y las startups. Y nos dimos cuenta después desagregando esas tres dimensiones o tres pilares en siete dimensiones después compuestos por 28 indicadores de fuentes primarias y secundarias para cada uno, pues nos dimos cuenta que había mucho que cambiar y mucho que apoyar aquí en la región en esos temas. ¿Cuál fue el impacto del índice? Bueno, primero que teniendo una idea de cómo está cada país, cuáles son las mejores prácticas que tal vez en uno salió más arriba, no en lo general, pero en las dimensiones particulares se podrían exportar o copiar en otros países, y nos dio mucha idea de cuáles eran estas mejores prácticas, primero. Segundo, también le permitió a los gobiernos entender a qué se enfrentan, ¿no? A veces, a mí me gusta decir que si no le pones nombre a algo, es decir, si no lo pones por escrito, si no lo pones de manera claro, como que es difícil comprenderlo. Y teniendo pues los análisis por país de manera clara, ya como que teníamos idea, tanto nosotros como los actores en los gobiernos y en las startups, de hacia dónde navegar. Y tercero, eso, teniendo esa idea, nos permitió pues hacer intervenciones específicas con países y con gobiernos, tanto nacionales como locales, que nos pidieron apoyo a CAF en alguna de estas dimensiones para hacer proyectos específicos y pues avanzar en esto, ¿no? Proyectos que van desde la creación de estrategias o políticas públicas GovTech hasta la creación de iniciativas de retos públicos, la creación de fondos de inversión, etcétera, etcétera. Después de eso, el año pasado, después de una gran labor, sacamos el índice GovTech 2023 Ciudades de Iberoamérica. La idea fue hacer una prueba con 31 ciudades que nos mostraron su interés y nos dijeron directamente, yo quiero participar en este proyecto, de cómo estaban 31 ciudades de la región. Ese fue un esfuerzo bastante importante porque no existen tantos indicadores y tanta información a nivel regional allá afuera. Entonces sí tuvimos que nosotros pues recopilar de primera mano esta información y publicamos ese informe el año pasado también con el mismo interés. Y el año pasado, y estamos terminando, y esa es una buena noticia para tu auditorio, el índice GovTech 2024, que muy probablemente saldrá hacia abril, mayo de este año. Genial, qué buena noticia que sigan con la iniciativa del índice. Te quería preguntar, no sé si esto está relacionado o de repente inspiró, pero ustedes, aparte de crear como el primer índice a nivel mundial, como decías, también crearon uno de los primeros mecanismos de inversión en empresas GovTech, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. ¿Nos podrías contar un poco de eso? ¿Qué tal? Sí, creo que esa es una de las iniciativas que más cercanas al corazón tengo, y creamos dos cosas. Primero, hicimos un proyecto piloto de un propio fondo de inversión en CAF, para inversiones patrimoniales, ¿no? Inversiones directas en startups. Hay que recordar que empezamos este esfuerzo en 2019 y pues en 2020 luego se nos vino a todo el mundo la pandemia. Y fue, con todo lo que eso conllevó, un momento en donde fue bien importante apoyar a los ecosistemas digitales y sobre todo a los gobiernos para transformarse de manera digital y sobre todo para ofrecer nuevos servicios ciudadanos que permitieran pues que nos permitieran a todos estar en nuestras casas, a la vez que tanto la industria como los trámites como los servicios pues no se vieran tan afectados y nos pudiéramos hacer de manera digital. Esto también conllevó a apoyar a las empresas, a las startups, a que pudieran hacer lo mismo. Y en este espíritu, lo que hicimos fue crear el primer fondo GovTech de inversión de América Latina. Fue un fondo que creamos por $2 millones en CAF y mediante este fondo pues logramos invertir a 6 startups regionales que están trabajando pues en diversos sectores del actuar del gobierno. Estas empresas
están en México, son OS City, que se dedica sobre todo a temas de identidad digital autogestionada, Cívica Digital, también en México, que se dedica a la digitalización de trámites y servicios, Bicua, que está en Colombia, en Venezuela, Perú, en algunos otros lugares de América Latina, que se dedica a sensores y a apoyar la transformación de ciudades a ciudades inteligentes. A Proba en Brasil, que se dedica también a la digitalización de trámites y servicios y a la digitalización, digamos, general de, de los gobiernos, y a 2 empresas españolas, una de ellas Umblur, que se dedica a hacer con diversas tecnologías que van desde drones, inteligencia artificial, visión de realidad aumentada, a apoyar a la respuesta de los cuerpos de desastre, sobre todo bomberos y aquellos que responden a desastres naturales como inundaciones, y a CityBits, que lo que se dedican es hacer inteligencia a partir de redes sociales sobre pues diversas cosas que a los gobiernos les es interesante. Con todas ellas nos ha ido súper bien, varias de ellas, yo diría que la mayoría, o si no es que todas, han ganado premios, han ganado otras inversiones por parte de la Unión Europea, de otros fondos, de otra banca multilateral o de fondos de venture capital, y pues es lo que queríamos hacer. Queríamos primero pues abarcar una brecha de mercado existente, que es que los venture capitals usuales o tradicionales veían mucho riesgo en startups que tienen como su interlocutor a los gobiernos, porque pues trabajar con gobierno es diferente a trabajar con un privado, los tiempos son diferentes, el riesgo es diferente, la manera en proyectar las finanzas es diferente. Entonces queríamos ser el caso de que se puede hacer, incitar a otros actores allá afuera a invertir en estas empresas, no solo en estas que mencioné, sino a las empresas startups en general, y pues también apoyar estas empresas, y creo que salió bien. Creo que ya hay varios fondos, tanto públicos como privados, como híbridos, que están en esto, y pues esa es una gran noticia. La otra vertiente, que me parece que a largo plazo va a ser la más importante, fue apoyar a los gobiernos a hacer sus propios fondos, es decir, fondos públicos, pero que están invirtiendo en actores privados, y eso suena como una contradicción por ahí. Sin embargo, lo pudimos lograr de manera muy exitosa con el Ayuntamiento de Córdoba en Argentina. Con ellos les apoyamos a hacer pues un análisis jurídico de cuáles eran las posibilidades regulatorias, legislativas que tenían para poder ir a hacer un fondo de esta manera. Encontramos que sí había diversas avenidas y diversos modelos que podían seguir. Les apoyamos en un modelo operativo, y lo que culminó con esto fue un fondo que hoy se llama Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, en donde el municipio recauda o obtiene el 1% de su impuesto municipal más importante, que es el impuesto a la industria. Lo pone por aparte, y esos recursos los utiliza para invertir en diversas startups. A este momento van no recuerdo bien, esta es la cuarta o la quinta convocatoria, y está teniendo muy buena recepción, porque también inventamos una nueva manera de tener pues ese retorno que los venture capital siempre quieren que sean económico, o notas convertibles, es decir, en equity. Y con Córdoba lo que hicimos fue, bueno, el retorno también puede ser a través de usos sociales, ¿no? Entonces, si estás invirtiendo en una empresa, por ejemplo, que ponga sensores de cualquier índole en postes de luz, bueno, en vez de hacer solo una prueba, retorna el dinero que estamos dando como municipio, haciendo o poniendo más sensores y digamos, prolongando lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, Córdoba es el ejemplo de que esto sí se puede hacer. Otros gobiernos, desafortunadamente no lo puedo decir por acá, porque todavía seguimos trabajando con ellos, están muy interesados en ver cómo se puede replicar, y pues estamos trabajando para hacer esto una realidad cada vez más usual en América Latina. Qué gusto, Enrique. Y por acá tuvimos a Luciano Crisafulli de Córdoba también en una sesión, y a un par de las startups que has mencionado también. Y bueno, creo que en algún momento este tema del financiamiento y cómo CAF un poco que mueve el tema al comienzo y luego, o sea, como una especie de bola de nieve, creo que es bastante positivo. Y como tú dices, creo que ese tipo de financiamiento, como tú dices, un poco más inclinado en lo social, en el impacto, no necesariamente en el retorno a corto plazo, es muy importante, ¿no? En este tema.
me parece. Exacto, exacto. Y qué buena noticia escuchar que Luciano y algunas otras startups han estado con ustedes, también para la audiencia, ¿no? Que conecte a través de lo que todos podemos decir cuál es pues la verdad del ecosistema de lo que está afuera, ¿no? Y que conecte las diversas partes que son, porque digo, yo estoy hablando de la parte desde CAF, pero este ecosistema se hace de todos y necesita del esfuerzo y del trabajo de todos, de las ideas de todos y de la voluntad, sobre todo. Hay mucha voluntad política de todas las partes que hace que esto que es nuevo y que de pronto las cosas nuevas en el sector público son bastante difíciles que hacer, ha hecho que GovTech sea bien recibido y que sí sea algo que diversos gobiernos ven como algo prioritario en donde se deben de enfocar. Y justamente lo que decías del ecosistema y cómo deben trabajar en que eso funcione me lleva a la siguiente pregunta, que es sobre la gobernanza de datos. Hablamos mucho de cómo hacer esta gobernanza de datos para que sea un impacto positivo dentro del ecosistema GovTech y se hagan estos proyectos con un impacto social mucho más fuerte, digamos. Y hace un tiempo, CAF colaboró con el gobierno colombiano para realizar un modelo de gobernanza de datos para la infraestructura nacional de datos de Colombia. No sé si nos podrías compartir un poco de cuáles fueron esas enseñanzas, cosas que sí debemos tener en cuenta cuando vamos a hablar del GovTech y analizarlo también desde un aspecto crítico frente a la gobernanza de los datos públicos. Sí, que tocas, digo, la palabra gobernanza, ¿no? Que es famosa por todos lados, todos la mencionan, y luego nadie sabe de qué se trata. Antes de entrar en los datos, yo te diría que para GovTech es muy importante porque GovTech en sí es definido como un esquema de gobernanza entre el sector público y privado para resolver problemas públicos a través de nuevas tecnologías, ¿no? Eso es lo que es GovTech. Y es muy importante, y lo digo porque también cuando algo se define es importante poner los límites y decir que no es. Si GovTech es este esquema de gobernanza en los términos en los que los planteaba, lo que no es gobierno abierto, no es gobierno digital, aunque se parece y es más, yo digo que gobierno digital es lo que quieres hacer y GovTech es la manera del cómo, ¿no? Son las manos que te permiten hacerlo. No es innovación abierta, aunque está ligado a esto. Tampoco es tecnología cívica, porque tiene al gobierno como la principal contraparte y tomador de decisión, ¿no? Entonces es muy importante que la audiencia comprenda cuáles son los límites, qué sí es y qué no es. Siempre lo menciono porque les digo, es como si estuvieras en un manchón penal a punto de tirar tu penal al centro de la portería y con un ángulo diferente que le des, pues en vez de que esté al centro de la portería, terminas con el balón en las gradas. Lo mismo es con las políticas públicas. Puedes tener la mejor de las voluntades, pero si entiendes algo diferente a lo que es, vas a terminar en la implementación yéndote a un lugar estratosféricamente diferente al que querías llegar. Se ha visto en temas como gobierno abierto que terminan siendo una cosa completamente diferente al espíritu, datos abiertos que terminan siendo algo completamente a su espíritu y es algo que hay que poner allá afuera para que no pase lo mismo con GovTech. Ahora, en este esquema de gobernanza también hay, digamos, esquemas de subgobernanza. Puede haber dentro del propio gobierno, ¿no? Cómo te organizas entre el ente coordinador, digamos, Milab en Colombia, con todos los de dentro del gobierno que se tienen que organizar, cómo se organiza el gobierno con los diversos actores y diversas startups hacia afuera, cómo se organizan los que están viendo las contrataciones en ambos lados y cómo se organiza la parte de los datos. Y lo que tú mencionas de la infraestructura nacional de datos abiertos de Colombia es probablemente actualmente el ejemplo más claro al respecto de una gobernanza bien pensada de los datos en un país. Lo que hicimos fue primero mapear cuáles son los actores y los datos prioritarios que se están teniendo en Colombia, ¿no? Los actores, no voy a ser exhaustivo, pero por ejemplo son el MINTIC, el Ministerio de Tecnología, que ve la parte de datos abiertos, el DNP, las autoridades de transparencia y varias otras entidades que tienen lo que se llaman registros públicos, ¿no? Son registros o bases de datos de alta transaccionalidad, por ejemplo, que tienen que ver con empresas,
¿no? ¿Quiénes son el registro de empresas, el registro de contribuyentes? En México se llama el RFC, tiene diversos nombres en diversos lados, el registro de población, ¿no? Entonces, estos registros o estos datos que son utilizados por otros muchos sistemas para identificar actores específicos como personas, empresas, automóviles, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos fue conformar un primer ecosistema de cómo estos actores que tienen a su guardia y en su atribución el generar y el guardar estos datos, no digo que son dueños, porque los dueños de los datos somos todos los ciudadanos, tienen la atribución de tenerlos y de guardarlos, cómo ellos pueden tener primero una interoperabilidad entre ellos para facilitar la operación de los sistemas, para automatizar diversos sistemas, y con base en eso entonces construir servicios ciudadanos, ¿no? Digamos que lo que hicimos fue sentar la obra negra de una casa para que después otros se puedan montar encima y otros siendo también gobierno, pero también sector privado, y pongan la parte, digamos, la obra gris, y ya después, si alguien quiere, pues irlo a decorar como cada quien quiera, con servicios muy ad hoc y muy específicos que tienen que ver ya con el ciclo de vida de las personas o con el perfilamiento de personas y de ciudadanos específicos que reciben muchos servicios del gobierno, ¿no? Sobre esto, y es algo a donde no llegamos, pero es, digamos, como el futuro o los siguientes pasos de estos esquemas de gobernanza, es también entender cómo puede venir el sector privado sobre todo, pero digo, también todos los demás sectores, sociedad civil y demás, a tener acceso a datos que no necesariamente son públicos. Parte de esta infraestructura nacional de datos, de cualquier infraestructura nacional de datos, deben de ser los datos abiertos, ¿no? Los datos abiertos son aquellos datos que por su naturaleza son públicos, es decir, no son ni confidenciales, ni tienen que ver con temas de seguridad nacional, ni con la vulneración de privacidad de las personas, pero hay datos que sí son confidenciales, que tal vez sí son privados, pero que necesitan ser utilizados por diversos actores. La gran pregunta es cómo le haces para crear sistemas de gobernanza que permitan este uso a la vez que no vulneras un derecho humano. Y eso en el mundo se ha visto que básicamente a través de lo que se llama los data trusts, es el mecanismo pues idóneo para hacerlo. Un data trust, o sea, en inglés se traduciría como un fideicomiso de datos, y la razón es que tiene la misma estructura legal que un fideicomiso. Tú tienes a alguien que tiene algo, un activo, es decir, los datos, alguien que utiliza ese activo, el sector privado, por ejemplo, o al revés, el sector público con datos del sector privado, pero legalmente te obligas a guardar esos datos y a solo utilizarlos de ciertas maneras en las que se proteja la anonimidad de las personas, por ejemplo, o la confidencialidad de los datos que estés utilizando en cuestión. Y esto pues permite y habilita la creación de muchos nuevos servicios, reduce diametralmente la burocracia entre entidades públicas, y habilita el uso de, pues como les decía, datos transaccionales, que son los más importantes por parte de terceros actores, que es, yo te diría, ahora sí que la sangre de un ecosistema y de un mundo digital común en el que vivimos ahorita. Y sobre eso, pues móntenle toda el diálogo y todo lo que se está diciendo ahora de inteligencia artificial generativa, que tiene pues en su centro a los datos, y pues ya tienen todo lo que se podría hacer al respecto, ¿no? Entonces creo que lo que se hizo en Colombia es un ejemplo que debe seguirse, que debe profundizarse, y sin duda es uno de los mejores ejemplos que tenemos en América Latina. Súper, a mí cada vez que hablan bien de mi país y de las cosas positivas me encanta. No, pues, hablo bien de tu país porque lo hacen bien. No, claro. Sí, porque hay sí. muchas cosas que mostrar y también aprender de unos países y otros. Y bueno, como sabes, Enrique, nosotros estamos haciendo una miniserie por el GovTech Groundbreakers con Glass. Sí. Y justamente tú eres la persona que cierra esta miniserie, entonces súper chévere que nos hayas podido hacer como un barrido muy a la CAF también de diferentes situaciones, diferentes contextos en América Latina. Y justamente para cerrar de una forma muy breve, no sé si nos podrías adelantar qué es lo que hay nuevo en este índice GovTech
2024, si lo puedes adelantar, o si no, de pronto algunas tendencias a las cuales debamos estar pendientes en este año. Bueno, pues para el índice GovTech 2024 les adelanto que podemos tener el tercer capítulo de Enrique Zapata con Futuro Público en unos meses. Va a haber cambios, hay una nueva metodología, Okay. la mejoramos, no es comparable y de nuevo no tiene el espíritu de rankear ni de comparar países, sino de entender qué está pasando y poder ir más allá, ¿no? Pronto saldrá y pronto ahí les damos la primicia de cuando vaya a salir. Uy, perfecto. ¿Cuáles son las cosas que se ven hacia adelante? Estamos trabajando con varios gobiernos en la implementación de una metodología que llamamos Guía de Preparación de Estrategias GovTech, que hicimos acá desde CAF. Es una metodología abierta, la pueden ver en nuestra página, pero cualquiera la puede tomar, tiene Creative Commons. Y justamente la idea es que cualquiera la pueda tomar para ver cómo está su institución, su gobierno, un sector específico de actuar del sector público en temas de GovTech y pues entender cuáles son los siguientes pasos para seguir avanzando. Eso la implementamos con Colombia, con el Ayuntamiento de Madrid, con Córdoba en Argentina también, con Monterrey en México y recientemente estamos empezando con otro gobierno que todavía no puedo decir porque no es público, pero eventualmente se podrá decir. Pronto vendrán los lanzamientos de esas guías y de esos documentos y muy probablemente en mayo en un evento que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, pues tendremos la oportunidad de platicar a todos los actores que estuvimos en esto para ver pues qué salió en cada uno, pero sobre todo qué partes en común hay y qué podemos aprender ahora sí que en una especie de metaanálisis, ¿no? Ya que tenemos varios documentos con la misma metodología. Entonces eso viene mucho. Y también vamos a seguir, y yo creo que esto es lo más importante, con la parte de fondos, porque pues se necesita dinero. Las startups necesitan un tema con las startups GovTech y con las startups en cualquier sector, pero sobre todo las GovTech, es que sobreviven a base de grants. Y los grants tienen una naturaleza muy específica que están ligados a un proyecto en específico, ¿no? Digitalízame tantos trámites, por ejemplo, y una vez que digitalizas esos trámites, el grant se acabó. Y eso no es tanto lo que necesitan es dinero e inversión para crecer como startup, es decir, crecer sus operaciones, crecer su tecnología, desarrollar nuevas tecnologías, abrir nuevas áreas, por ejemplo, jurídicas o de ventas, de marketing. Esto es lo que hace que un negocio que puede ser experto en una tecnología, pero que tiene 5 personas, pues puede tal vez convertirse eventualmente en una pequeña empresa y eventualmente en una micro. Y para esto estamos justamente en estos meses trabajando en una propuesta de préstamo soberano para los países que desde CAF podamos dar de manera multianual para crear programas de inversión pues mucho más grandes. Estamos hablando de decenas de millones de dólares por varios años para fondear pues justamente los emprendimientos en todos los sectores, en todas las verticales de la economía digital, pero con GovTech en el centro de esto. Entonces creo que eso va a ser lo más importante. Y finalmente también vamos a sacar por ahí algunos documentos teóricos. Y le voy a echar comercial, que están basados en mi tesis de doctorado, pero es la primera, Super, hágale. digamos, base teórica de qué es GovTech, más allá de lo que podemos ver documentado con base a experiencias, ¿no? La experiencia es una cosa, la teoría es otra, y lo que queremos aquí es, pues con base en esto, tener un fundamento teórico de la política pública, de la administración pública para GovTech, a manera de que pues se siga viendo que es algo diferente, que no es algo nuevo, nada más con un hype word que le ponemos ahí como mucho sucede, y pues que continúe fortaleciendo el diálogo que tenemos. Wow, esa agenda está llena de cosas, no solamente para la audiencia hacer la tarea, ponerse a leer las guías, la metodología, a estar pendiente de atender, de participar en los eventos, y estamos pendientes entonces para el tercer episodio de Enrique Zapata hablando del GovTech 2024 y avance de la tesis de doctorado en ese momento. Excelente. Mil gracias, Enrique. Acá
Más que bienvenido para hacer la trilogía, así que... Me encanta, la hacemos a la Star Wars. A ver si salen precuelas, a ver qué pasa. Pero no, me encanta estar con ustedes, me encanta platicar, qué bueno que se está haciendo esto para que la audiencia pues allá sepa lo que se hace desde todos los sectores GovTech, y pues muchas gracias. A ti, muchas gracias. Un gustazo, Michael. Cuídense mucho. No se olviden de que nos pueden ubicar en nuestra web futuropublico.org o en LinkedIn como Futuro Público. Recuerden que todos nuestros episodios los pueden escuchar en Spotify, YouTube, así como en demás plataformas digitales. Para conocer más sobre la comunidad GovTech Groundbreakers, entren a community.glass. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao.